Vamos a hacer este ejercicio. El otro es de la regresión múltiple y solo es la simple. No me acuerdo. Ya les paso el... Háganle una captura y pasen estos datos. Ya les paso el enunciado. ¿Ya le hicieron una captura? Ya hice. Ya, eso pásenle al Excel, ya les mando el enunciado. Ya les envío. Ya les envié el enunciado. Me avisan cuando ya hayan pasado al Excel los datos. Ingeniero, disculpe, esto vamos a tener que subirle más luego, por lo que yo ahorita, bueno, no estoy con mi computadora por lo que se me dañó y estoy en el teléfono, pero si es de primera atención, igual estoy copiando y eso sí no lo hay notas. No, estas no tienen que subir después, sino solo ya, es no. práctica de hoy. No, Ya, solo es práctica. Entonces ya luego lo hago, ya. O sea, le paso al Excel ya cuando me den la computadora. Y no hay problema. Solo es práctica. Gracias, ingeniero. Ya. Me avisan si ya tienen pasado. Ya tienen los datos para proceder a resolver. Ya.
Ya están listos ahora sí. Ya. Ya, entonces estaba guiándome más en el formato que han hecho con el ingeniero, que yo tenía otro. Primero calcularon estos valores, ¿verdad? Antes de hacer todo esto de la regresión. Y elevamos al cuadrado, lo multiplicamos. Yo tenía otro método diferente, pero mejor les voy a explicar el de él para la prueba, porque si no luego vayan a confundirse. Entonces para la multiplicación, para x al cuadrado, multiplico 2 veces el mismo valor. Así hicieron. Y así para X igual para Y. Entonces lo primero, siempre me olvidé eso, lo primero que ustedes siempre deben hacer para un ejercicio de regresión lineal es identificar, lo primero cuando tienen un conjunto de datos es identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, o es decir, identificar cuál es x y cuál es y, siempre para un ejercicio de regresión lineal. En este caso el ejercicio que yo había presentado es sobre un ensayo aplicado a un cultivo de trigo, que se ubicó en la zona una zona de México, en el cual se desea cuantificar la relación que hay entre la disponibilidad de nitrógeno en el suelo y la cantidad de nitrógeno en la planta. Leen el problema y aquí les menciono la relación que hay entre la disponibilidad de nitrógeno en el suelo y la cantidad de nitrógeno en la planta. En la teoría mencionaba que un modelo de regresión lineal sirve para identificar la relación que existe entre una variable dependiente y variable independiente. Es como menciona el problema, relación entre disponibilidad de nitrógeno en el suelo y cantidad de nitrógeno en la planta. Voy a ver la relación que existe entre estos dos. Se obtuvieron datos para 12 parcelas de trigo, en las que se han registrado los siguientes datos: contenido de nitrógeno en el suelo, definida como la variable X, y los valores promedios de nitrógeno por planta, definida como la variable Y. Entonces, nitrógeno en el suelo es mi variable X, nitrógeno en el suelo, y nitrógeno en la planta es mi variable Y. Entonces quiere decir que la variable de Y depende de la variable X. Como mencionaba en la teoría, X es una variable independiente y Y es una variable dependiente. En este caso el nitrógeno presente en la planta va a depender del nitrógeno que está presente en el suelo. Es decir, la planta, para tener una gran cantidad de nitrógeno, depende de cuánto o qué cantidad de nitrógeno se encuentra en el suelo para poder tomarla, absorber y continuar su desarrollo. ¿Hasta ahí entendieron o alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿O si entendieron? ¿Puedes volver a repetir? Yo no le entendí muy bien. Sí, decía que siempre para resolver un ejercicio de regresión lineal, siempre que les den un conjunto de datos, hay que identificar primero los valores de X. No, hay que identificar primero quiénes son los valores de X, cuáles son los valores de Y. O aplicado a la teoría de regresión lineal, la que les di este dato,
menciona que el objetivo de un modelo de regresión lineal es tratar de explicar la relación que existe entre una variable dependiente y una variable independiente x. En este caso, el ejercicio que yo tenía era acerca de un ensayo de trigo, el cual me presentaba los siguientes datos. Entonces, leyendo el problema, me menciona que desean cuantificar la relación que hay entre la disponibilidad de nitrógeno en el suelo y la cantidad de nitrógeno en la planta. Entonces, identifico mis variables en base a este conjunto de datos. Se obtuvieron datos para 12 parcelas, en las que se registró el contenido de nitrógeno en el suelo, que está definido como mi variable x o variable independiente. Ya. Los valores promedios de nitrógeno por planta está definido como mi variable y o variable dependiente. Es decir, que el nitrógeno en la planta depende del nitrógeno que se encuentra presente en el suelo. Todo esto está en base a la teoría que me menciona sobre un modelo de regresión lineal, el cual trata de explicar la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, el problema me menciona que desean cuantificar la relación que hay entre disponibilidad de nitrógeno y cantidad de nitrógeno. Quiero ver la relación que hay entre nitrógeno en el suelo y nitrógeno en la planta, definida como nitrógeno en el suelo como mi variable x y nitrógeno en la planta como mi variable y. Ese es el primer paso para resolver un ejercicio de regresión lineal. En resumen, identificar mi variable x y cuál es mi variable y, o identificar cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente y. ¿Alguna pregunta o repito de nuevo? O continúo, no sé si pueden decir. Sí, Esa parte. ¿Sí entendieron? Y entonces para sacar los valores, por ejemplo, de los que siguen, primero toca tener el valor de x y de y. Sí, siempre en regresión lineal deben identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Hey, gracias, eso nomás esa duda. Porque hay ejercicios que les van a dar, como en este caso. No les van a decir cuál es su variable independiente y su variable dependiente. Ustedes entonces deben identificar cuál es y y cuál es x. Entonces estábamos que para x era elevado al cuadrado, era una multiplicación del valor de la variable independiente por el valor de sí mismo. Entonces arrastro para y al cuadrado la multiplicación del primer valor por el mismo valor. Arrastro. Ya. Hasta ahí eso fue lo que hicieron con el ingeniero, ¿verdad? Para x y y es la multiplicación de la variable x por la variable y. Me van diciendo ahí si estoy bien como hicieron con él. Yo tenía otro método diferente. Ya. Para y en esta parte sí me ayuda. ¿Cómo le hicieron? Primero hicimos unas formas. Me imagino que para y primero sacaron esto, ¿verdad? Esto. ¿Cómo le hicieron esa parte ya que yo
existía esa clase de regresión. Sacamos la fórmula de SXY y de SXX. La de los cuadrados SX y SY. Bueno, les voy a decir primero cómo yo tenía preparado. Luego vamos revisando en base a la del ingeniero. La forma que yo tenía era, una vez que ya identifiqué mis valores de X y Y, procedía directamente a resolver la regresión lineal. En la pestaña, en la opción de datos, analizar datos. Selecciono regresión y observo donde me menciona la entrada de mis datos, el rango de Y. Como ya tengo identificados los valores de Y, selecciono los valores de Y. Con el nombre también. Sí. El rango de entrada de X, el rango de salida, lo aplico si quieren dentro de esta misma hoja. El gráfico de los residuos estándares, probabilidad normal, gráfica de residuos, curva de regresión ajustada. Ya les explico, esto solo estoy acomodando. Hice directamente con el análisis de datos lo que es la regresión lineal. Entonces, ahora voy a graficar con un gráfico de dispersión para explicarles todo lo que cabe de calcular acá abajo. Ya, entonces tenemos el conjunto de datos que yo les di, donde habíamos identificado X y Y. Entonces graficamos. Gráfico de dispersión. Nos vamos a agregar elementos de gráfico, títulos de eje horizontal primario, en el cual vamos a ubicar el valor de nuestra variable, el nombre de nuestra variable X, que en este caso es nitrógeno. En el suelo. Ahora, otra vez vamos a agregar elemento de gráfico, títulos de eje.
Agregamos para eje vertical primario y ubicamos el nombre de nuestra variable y, que es nitrógeno en la planta. Ya. Ahora queremos ubicar el valor de R cuadrado, para lo cual damos clic en los puntos, clic derecho, alargar línea de tendencia, y si observan es la recta de la regresión lineal ajustada a un modelo lineal. Se nos apareció una ventana con formato de línea del gráfico. Nos vamos hacia el final, damos clic en presentar la ecuación en el gráfico, presentar el valor de R cuadrado y listo. Ya. Ya, entonces cuando realicé la regresión lineal mediante la opción de datos, tengo estos siguientes valores. Voy a mover este gráfico. Ya. Ya, me voy a estadística, regresión lineal. Y bueno, esos valores voy a redondear. Ya. Entonces, como el valor de R ajustado según la gráfica de datos, al realizar por la pestaña de datos, automáticamente me salió un valor de 0.9462. Al realizar la gráfica, mi valor de R es de 0.9511. El valor de R ajustado es igual al valor que yo obtuve en la gráfica, a diferencia de que el valor de estadísticas de la revisión presenta un valor ajustado, es decir, que no está redondeado. Ahora en el gráfico tengo la ecuación de regresión lineal. Voy a seguirla viendo. Ya. Entonces, ¿cómo identifico la ecuación? En base al gráfico y en base a los cálculos. Tengo que la y es igual a 0.1585x. Tengo coeficientes e identifico los valores. 0.1585 es igual al valor que tengo aquí en mi gráfica, 0.1585 de x. Ahora voy con el siguiente valor, 0.0756, voy a coeficientes y ubico el valor, 0.756. Entonces he comprobado de dos formas, mediante el gráfico y mediante la opción de datos para regresión lineal. Esa es una forma más rápida de hacer una regresión lineal y comparar gráficamente. Esta parte sí me entendieron. Esta parte sí hicieron con el ingeniero así, con la gráfica directamente. Sí. Ya, sí me entendieron esa parte.
gráfico, bueno, eso sí, ya me entiendo. Les estaba explicando porque en caso de que a veces en el gráfico no les salga la ecuación mediante la opción de datos que hicimos la regresión, y ustedes también me imagino que hicieron, identificando solo estos dos valores, ustedes ya tienen la ecuación para la regresión lineal mediante estos dos valores que identificamos. Intercepción va a ser de x y la otra. Entonces, si quiero solo los sumaríamos y lo diferiríamos a la variable independiente en caso de que no nos salga. En caso de que la ecuación no les dé o no hayan resuelto el gráfico mediante la opción de datos, les estaba explicando que cómo ustedes pueden identificar directamente el valor de su ecuación. Es en esta opción, no ¿alguien estaba hablando? Sí, Diego. ¿Alguien estaba diciendo algo? No, dije, yo le dije que ya ahí, o sea, porque no, o sea, en base a los datos de coeficientes es lo que podemos calcular el coeficiente de regresión. Sí, en base a esto también pueden identificar directamente la ecuación, que eso me imagino que es lo que el ingeniero igual les ha de pedir, la ecuación de la regresión lineal. Sí, ingeniero. Sí, así entonces, la forma que ustedes pueden hacer más rápido es mediante esta tabla. Acordarán dónde están los coeficientes del gráfico. Ustedes directamente de ahí pueden coger cuál es su ecuación. La intercepción siempre va a ser x. Y el otro valor es el valor de la pendiente. Entonces, ustedes con estos dos valores armarían su ecuación y el r cuadrado ajustado. Ya tendría prácticamente ya la parte de la solución del modelo de ecuación, de un modelo de regresión lineal mediante una ecuación. ¿Esa parte sí me entendieron o les explico de nuevo? Podría repetir, ingeniero. Ya. O hago de nuevo todo. No. O hago de nuevo todo. De nuevo, Sí, de nuevo todo, por favor. Bueno, voy a hacer otro. Una vez que teníamos identificado nuestras variables independiente y la variable dependiente o x y y, procedíamos a resolver directamente la regresión lineal. Nos íbamos a la opción de datos, análisis de datos, clic en regresión, aceptar. Hasta ahí sí están bien. Sí. Ya. Entonces se nos aparece una ventana con la opción de regresión. Nos pide nuestra entrada, los rangos de y. Para esto seleccionamos los rangos de y, que en este caso es nitrógeno de la planta. Ahora el rango de entrada para x
En este caso es nitrógeno en el suelo. El rango de salida es siempre donde ustedes quieren que les haga todos los resultados de la regresión lineal. En este caso yo voy a coger una hoja nueva. Selecciono residuos, residuos estándares, gráfico de probabilidad normal, gráfico de residuales y curva de regresión ajustada. ¿Hasta ahí sí están bien? Sí, hasta ahí sí. Ya, sí. Entonces aceptar. Y ya tengo mis valores en otra nueva hoja. Ya lo vi sus gráficos. Entonces una vez que ya hice la regresión lineal mediante la opción de datos, tengo los siguientes resultados: estadística de la regresión, tengo el análisis de varianza, tengo el análisis de los residuales, los resultados de datos de probabilidad y tengo las gráficas de regresión lineal y gráficas de regresión lineal ajustada a un modelo de ecuación lineal. Ya. Esa es la forma de hacer la regresión lineal mediante datos. Ahora, la otra forma más directa para sacar la ecuación de regresión lineal, voy a copiar estos bloques. La otra forma más directa era, tengo el conjunto de datos, entonces hago graficar estos datos en insertar, gráfico de dispersión y elijo el gráfico. Esto es para encontrar la ecuación de regresión lineal y el valor de R cuadrado. ¿Hasta ahí sí están bien? Sí. Sí. Ya. Entonces tengo la gráfica y están los puntos versos según los datos. Hago clic derecho sobre los puntos, voy a agregar línea de tendencia y ya mi gráfica ajustada a un modelo de regresión lineal. Estaba en agregar línea de tendencia, entonces quiero conocer la ecuación de regresión lineal, selecciono, quiero conocer el valor de R cuadrado, selecciono y ya me aparece. Entonces ahora hasta ahí sí están bien. Sí. ¿Puedo repetir el último? Ese paso no lo entendí muy bien. De la ecuación. Sí, es ese. Sí, es. Ya. Ya. Les decía que, bueno, ahora solo hice dedicar, seleccionar sus datos. Fui a insertar, seleccioné gráfico de dispersión. Ya, tengo el gráfico. Ahora quiero conocer la ecuación de regresión lineal y el valor de R cuadrado. Entonces, clic derecho en los puntos de dispersión, voy a agregar línea de tendencia y ya me aparece
una línea ajustada a un modelo de regresión lineal. Ya, me aparece esta ventana en formato de líneas del gráfico. Entonces voy a hacer, aquí verifican que está ajustada a una tendencia lineal. Voy hacia el final y necesito conocer mi ecuación del gráfico que he realizado. Selecciono. También quiero conocer el valor de r cuadrado del gráfico. Selecciono y automáticamente me aparece. Hasta ahí sí. Sí, ya está ya. Sí, Ya. ya entonces ahí está. Entonces ahora quiero agregar títulos a mi gráfico. Clic. Doble clic. Voy a agregar elemento del gráfico. Voy a títulos de eje y elijo título horizontal primario. En esta parte voy a ubicar el nombre de mi variable x. ¿Cuál es el nombre de mi variable x? Me ayuda. Nitrógeno del suelo. Nitrógeno del suelo. Nitrógeno en el suelo. Ya, ahora quiero agregar el título en Y. Su doble clic, agregar elementos de gráfico, títulos de eje, eje vertical primario. Entonces me ayudan con el nombre de mi variable Y. Nitrógeno en la planta. Ya. El título del gráfico le damos un gráfico de regresión de vector. Ya tenemos el gráfico. Entonces, para saber si el valor de mi ecuación mediante el gráfico y el valor de r cuadrado coincide o es igual a la regresión lineal que hice con opción de datos, hago lo siguiente. Voy a llevar la gráfica. Ya. Voy a la parte que dice resumen. Estadísticas de reducción. Ya. Lo primero que hago es verificar el valor de r cuadrado. Tengo por la opción de datos directamente del Excel tengo 0.94616 y mi valor de r cuadrado en la ecuación me sale de 0.9511, es decir, los dos valores están próximos a 1 y hay diferencias solamente en redondeos, ya que en la opción de datos es un valor ajustado y en la gráfica presenta un valor más redondeado. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna o sigo? Los demás hay 30. Por mi parte tampoco. Bueno, Está de mi como- parte tampoco es. Ya. Entonces ahora, una vez que ya conocí r cuadrado, quiero conocer la ecuación de regresión. Ya. Para esto voy a la tabla que está debajo del análisis de varianza no, donde está el coeficiente ergodinámico y estadístico T. Entonces, voy a intersección
No, pero voy a la gráfica. Veo que Y es igual a 0.1585x. Entonces, en esta tabla yo veo que el nitrógeno en el suelo me presenta un valor de 0.1585x. Entonces esta es mi valor x de la ecuación para construir la ecuación. Ya. Después de 0.1585x que he identificado, veo que tiene un más 0.756. Entonces la intersección tiene un valor de 0.756, que es la pendiente. Ya. Entonces he comprobado que mi ecuación mediante el gráfico de dispersión es igual a los valores que presenta la regresión lineal mediante la opción de datos. Entonces, si ustedes no tienen el gráfico, directamente con esto ya pueden construir su ecuación lineal. Colocan Y, van al nitrógeno en el suelo, que es la variable independiente, copian, vamos a poner 0.1585x más la intercepción es 0.0756 y ya tengo mi ecuación para la regresión lineal. Esta es una forma que más les ahí estaba está 0,185, le faltó el 5 ahí. así, 1585. Entonces esto les estaba mencionando que es una forma para que ustedes directamente identificar cuál es su ecuación, ya que en la opción de datos no les menciona ni x ni r el valor de la ecuación. Es decir, al hacer la regresión lineal por la opción de datos, ustedes no saben cuál es su valor de x ni el valor de la pendiente. Les voy a tomar lista y continuamos. Para la asistencia les consideré a todos que están presentes, de eso no se preocupen, porque ya estaba igual con el tiempo y el ingeniero me dijo que les ponga asistencia a todos. A la compañera mala creo que toca quitarle de ahí por lo que ella es retirada. Se va a pasar, pero el tiempo, si es que ya no guardas. Sí, ya le guardé igual, solo era para mostrarles esto.
Aunque si ella es retirada, igual no pasa nada, porque ya tiene faltas en más semanas y no influye en nada. Entonces la asistencia ya les considera a todos. Incluso algunos que me pidieron permiso de la asistencia estén tranquilos ya, todos tienen asistencia. Gracias, ingeniero. Ya, nada. Entonces estábamos en eso de la herencia lineal, que les explicaba que cómo pueden identificar directamente su ecuación sin necesidad de hacer el gráfico. Ya me pasó. Entonces ahora procedemos a observar los gráficos. Tenemos que para nitrógeno esta es mi curva de regresión ajustada, la cual se parece mucho al gráfico de dispersión que he realizado. Hasta ahí tenían preguntas. ¿Tenían preguntas hasta ahí? No, ingeniero. No, ingeniero. Espero no les haya confundido porque yo tenía otro método más rápido que el de ingeniero. Nada más fácil. Sí, está fácil ese método. Sí, el ingeniero siempre se da vueltas. Entonces, ya es lo último. Para este valor, si estábamos continuando con la tabla que habían hecho con él, esta parte me podrían ayudar cómo le habían calculado. Por eso tienes que... ¿Qué es la predicción? Estaba revisando. Pero eso se basa en... Había una fórmula. Que primero se debe realizar las fórmulas. Ajá, pero ahí se saca lo de beta sub 0 y beta sub 1 Estos valores. y con X, nada más. Ya, entonces esto es lo último que voy a hacer y me van ayudando esta parte. Ya. Entonces para este valor de Debe primero sumar, sacar el total de todo esto y también sacar los promedios. estaban diciendo para X, para SX, como le saco el promedio de todo esto. No, primero le suma. Ya. Sumo todo. Sí, Ya. Igual Y. sí, de todas debe sumar. Ya. No sé si me regalan unos minutos nada más para explicarles esa parte del ingeniero. Igual no les voy a mandar de verso. Bueno, Ya. Ya, entonces ahora tengo la suma. Luego voy al promedio, ¿verdad? Tiene que sumarle también de lo que es x al cuadrado, y al cuadrado. Ya. De todas esas debe sumar.
Esto me lo enseñaron a mí a sacar a mano hace años. ¿Qué nos enseñan nosotros también? El día lunes que está en el curso, Seri. En el pizarrón. Ya, entonces ya tengo estos dos promedios y la suma. Ah, no, solo tengo el valor de las sumas. ¿Cuál es el siguiente paso, si me ayuda? Sacar los promedios. Promedio. Sí, el promedio de todos los datos. ¿Vieron por esta opción o cogieron el valor y dividieron para todos? No, nos hizo poner promedio y seleccionar todos los datos. Bueno. Ya, tengo los promedios. Para esta fórmula, ahí me ayuda. Ya de ahí en la primera fórmula, que es ese subrequisito, es el total de la suma de x que multiplicaba por y, que es 1.59, que resta al total de la suma del x y multiplica por el total de y. Entonces aquí, ¿cuál es el primer valor que ubicaré? A ver, ahí es 1.59. ¿Ya? Luego en la multiplicación va 8.28. ¿1.28? No, 8.28. Que multiplica por 2.22 y divide para el número de datos, que son 12. Ya. Ahí me ayudan calculando. Sale 0.582. Los demás seguirán haciendo ahí de repente. Ya. Para XX. Me iba factor al cuadrado, a ver, 6.07. Ya en el otro iría 8.28 al cuadrado y divide para 12. Ya. Ahí me ayudan con ese resultado. Me ayudan con ese resultado cuando tengo. Los demás todos ayudan calculando. Todos ayudan calculando. Yo estoy sin calculador aquí. ¿Ya tienen el resultado? 5,38. 5. 38. Ya.
¿Alguien más tiene lo mismo? Sí. A mí me salió 0.3568. A mí me salió 0.35 también. 0.3568. Ya. Aquí el de la media me imagino que es el total, ¿verdad? La suma. 6.07, sí. Me avisa. Ahí va, en la media de X va 8.28 dividido para los 12, que nos sale el promedio de 0.69. ¿Cuánto le sale eso? 0.69. Ya. Ahora para Y es de la suma total de Y. Sí, Sería 2.22. Me avisa. 2.22 dividido para 12. Me ayudan con el resultado. 0.185. ¿Ya? Ya. Este valor de beta me ayuda como lisiano. En ese va el total de S sub XY dividido para el SXX. ¿Sería este valor? No. Sí. S dividido para el otro. ¿De 0.0580? Sí. ¿Dividido para cuál? Para el 0.3568. Ya, ahí me ayudan con ese resultado. Y ese es muy directo. .1625. Ya. 16.25. Sí. Ya. Y este valor me imagino que es la de esta. Este valor me ayuda como diciendo. En ese es el resultado de la... El resultado que salió 0.185 menos el resultado que sacamos anteriormente de beta sub 1 que multiplica por la media de X A ver, 0.185 menos 0.1625 multiplico a la media de X, me dijeron. sí, al 0.69. Ya, ahí me ayudan con ese resultado. ¿Ya sacaron? .0728. Ya. Y me imagino que con estos datos arman la ecuación, ¿verdad? Sí, con esos datos se arma la ecuación. Entonces la ecuación es la que nosotros teníamos anteriormente.
0.85x. Si vieron que sí salió lo mismo, igual que la gráfica, con eso me ahorro de hacer todos esos pasos. Ya. Incluso si se dan cuenta, estos valores que yo les dije sobre donde estaba coeficiente, intercepción y nitrógeno en el suelo, son los mismos que de la ecuación. Entonces este cálculo me ayuda. ¿Me ayudan en ese cálculo? ¿O eso ya quieren completarle ustedes? Porque ya es más de las 2. ¿Me ayudan en ese cálculo o completan ustedes? ¿Cómo sé? Pero ahí necesito estar en todos. No solo uno. Solo. Como sea, si es que acabamos o nosotros mismos lo completamos, no hay problema. Sí, señora, no hay problema. Entonces me ayudan en esto. Según veo, este valor me parece que es el de la ecuación. Sí, ¿O solo estoy se mal? debería reemplazar la X. Por el valor de X primero. ¿De quién? ¿O el de aquí? ¿El de aquí? Ajá. Entonces arrastro, me imagino. Sí. Ya. Este valor es... Ya solo es la resta esa. Es la resta de esto. Nitrógeno de planta y... No, del nitrógeno de planta. En la A planta. la variable. Ya. Y menos Esto. el cálculo que decimos así. Negativo debía salir. Sí, nos salió con el ingeniero también negativo. Ya. Entonces este sería el ejercicio de regresión lineal. Les he explicado, bueno, por mi método que estaba más fácil y el otro que me ayudaron ustedes, el método de ingeniero. Para lo que es la prueba y también bueno, espero que me hayan entendido esa parte que les ayude a cómo encontrar directamente la ecuación en base a la opción de datos o directamente con el gráfico y compararon que si sale lo mismo, ¿verdad? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Con todo ya les voy a pasar este ejercicio que hice con ustedes ahorita.